Buen tiempo, hermanos y amigos que navegas en las redes sociales. Nuevamente, su hermano y servidor, el pastor Luis Becerra, en otra edición más de Bibliocéntrico y Cristocéntrico. Recuerde que estamos navegando en las redes sociales para beneficio suyo, beneficio de su espíritu, de su alma y de su familia. En el día de hoy vamos a estar disertando el tema, la importancia de oír la palabra de Dios. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Es de vital importancia escuchar la palabra de Dios porque lo que entra en nuestros oídos afecta nuestro entendimiento, conocimiento y acciones. Las malas palabras conducen a malas acciones, pero las buenas palabras conducen a buenas acciones. Y no hay mejor libro para tener buenas acciones que la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recomienda en Romanos 10:17, Romanos 10:17, que lo primero que hace oír la palabra de Dios es crear fe dentro del que la escucha. Porque este versículo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuchamos la palabra de Dios, más fe produce en nosotros. ¿Qué produce eso? Creer más en Dios, confiar más en Dios y depender más de Dios. Recuerde, número 1, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No solamente produce fe el oír la palabra de Dios, produce nutrición espiritual. Recuerde que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico necesita 3 dosis de alimento: el desayuno, el almuerzo y la cena, para estar fortalecidos y robustos físicamente hablando. Espiritualmente hablando también necesitamos oír la palabra o leer la palabra 3 veces al día. Produce en nosotros un fortalecimiento espiritual. Jesús dijo en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al salir de la boca de Dios es emitida y por ende nuestros oídos, nuestros receptores son como antenas parabólicas para captar esas ondas espirituales de la palabra de Dios. Entra en nuestro sistema y nos ayuda a crecer fortalecidos y nutridos espiritualmente hablando para luchar contra las fuerzas del mal. Recordemos que debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, como cuando comemos, en un día nos sentimos satisfechos, pero al día siguiente, apenas amanecemos, el estómago empieza a pedir otra vez alimento. El desayuno. La palabra desayuno significa romper ayuno, 8 horas sin comer. Cuando uno se acostumbra o se habitúa a comer la palabra de Dios, al día siguiente uno tiene hambre espiritual y necesita ir a su devocional para leer y escuchar la palabra de Dios. En Hechos 10:33, recuérdelo, Hechos 10:33, cuando el apóstol Pedro es enviado a hablar con Cornelio, Cornelio le dice a Pedro de la siguiente manera: aquí estoy yo con mi familia porque deseamos oír la palabra de Dios. Cuando usted se habitúa a alimentarse de la palabra de Dios, su propio organismo espiritual va a pedir de nuevo la palabra, como su propio organismo biológico. Después de comer el día anterior, cuando usted amanece, lo primero que hace su sistema es pedir alimento físico. Si usted es una persona espiritual y se ha habituado a oír la palabra de Dios, no puede vivir sin ella. Va a pedir otra vez, su sistema va a pedir otra vez oír la palabra de Dios. Y los cristianos le llamamos devocional. La palabra devocional significa que es devoción. Una persona devota es una persona que depende de algo para sentirse espiritual, con el respeto de su religión o su idiosincrasia. Algunas personas creen en santos, otras personas creen en algún monte y buscan un lugar para hacer su devocional.
Para el creyente, para que conoce a Dios, su devocional primordial cuando se levanta en la mañana es abrir la palabra de Dios. Y cuando usted está leyendo la palabra de Dios, inmediatamente usted la está oyendo en su mente, y eso, vuelvo y reitero, creará en usted una persona mejor, un mejor vecino, un mejor esposo, un mejor creyente, un mejor, santo es el Señor, ciudadano de su país. Porque la palabra de Dios, vuelvo y reitero, están las directrices para ser una buena persona. En conclusión, amigos y hermanos que navegan en las redes sociales, ¿por qué es importante oír la palabra de Dios? Ya te reiteré que produce devoción. Y al tener devoción, producirá en nosotros misión. O sea que no solamente debemos ser oidores, como dice el libro de Santiago, sino hacedores de la palabra. Una de las cosas importantes de oír la palabra no es para tener conocimiento y decir, conozco muchos versículos, y cuando nos regañan o nos advierten que estamos actuando mal, lo primero que decimos es, yo conozco la palabra, yo conozco este versículo. No es suficiente conocer la palabra o oír la palabra, hay que ponerla por obra. Entonces, Apocalipsis 1, versículo 3. Recuérdelo, Apocalipsis 1:3 dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan, porque el tiempo está cerca. No es suficiente leer, no es suficiente oír, hay que proceder. Cuando uno se alimenta de la palabra y uno escucha la palabra, es para generar cambios en nuestra forma de comportarnos hacia los demás. Te aseguro algo muy importante, que si usted lee y oye la palabra de Dios y empieza a practicarla, usted va a ver que todo su entorno va a cambiar, porque la palabra de Dios es la que cambia todas las cosas. Para concluir, ¿estás oyendo la palabra de Dios o la estás ignorando? Te recomiendo que empieces a escucharla, empieces a meditarla. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. También el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. No lo olvides, Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Arrivederci, aloha, shalom, goodbye. Nos vemos en una nueva producción de Bibliocéntrico y Cristocéntrico.